Estimados estudiantes, un saludo fraterno a todos ustedes. Yo soy el profesor Jaime Chela y les voy a acompañar en la asignatura de prácticas Psicofísica 2 de Construcción de Letos y Vida en Comunidad. En esta asignatura, como tema 1, tenemos el etos y el yo como parte de un contexto. Como subtema, el yo como cuerpo integral sin divisiones dicotómicas, parte de un contexto, de un entorno y de una historia. Y adentrándonos en la temática, el etos, queridos jóvenes, es una categoría que proviene de la retórica y la filosofía griega. Esta hace referencia a los rasgos proyectados por el orador en su discurso y, por otro lado, a sus cualidades morales, a sus valores y a las virtudes. Etimológicamente, la noción de etos tiene dos sentidos. Por un lado, etos significa guarida, morada, habitación. En quichua diríamos huasi, pero también hace referencia al carácter, a la costumbre, al temperamento, en este caso del expositor, del orador, al modo de ser, de donde deriva la moralidad de los modos de comportamiento del ser humano. Por otra parte, etos remite también a las costumbres, a los hábitos, el uso y el acostumbramiento, la repetición y la domesticación, y se inscribe en una lógica colectiva y no meramente individual. El etos, en palabras más comprensibles, queridos estudiantes, significa un conjunto de valores o hace referencia a un conjunto de valores, principios, creencias que rigen la conducta de una persona o también de una comunidad. Ustedes muy bien saben, si son estudiantes que pertenecen a algunas comunidades indígenas, etcétera, pues estas comunidades tienen sus principios, tienen sus valores, tienen sus normativas de conducta, tienen su espiritualidad, tienen su cultura. Pues todo ese conjunto hace el etos. Y por supuesto, eso influye en cada una de las personas, en cada uno de los individuos. Y tratamos de vivir ciertamente de acuerdo a ese etos, a ese conjunto de valores, de principios, de conductas, de prácticas. Algunos autores como Irving Goffman, Pierre Bourdieu y Max Weber entiende el etos como conjunto de actitudes. Las actitudes nacen desde dentro, no son externas, sino que son intrínsecas a la persona. Entonces, estos autores comprenden como un conjunto de actitudes, creencias, que ya tiene que ver con la dimensión espiritual, con la dimensión de la fe y por supuesto con las disposiciones generadoras de conductas prácticas y acciones. Ahora vamos a ver qué significa el yo. El yo es una representación que una persona tiene de sí misma. Yo soy Jaime, yo soy campesino, yo soy indígena, yo pertenezco a una cultura guaranga. Bien, el yo hace referencia a la autoimagen, a la autocomprensión, al autoconcepto que uno se hace. Tanto el etos como el yo son conceptos que están estrechamente relacionadas con el contexto en el que se desenvuelve una persona. El etos de una comunidad o sociedad está influenciado por su cultura, la historia, por la religión. De igual manera, el yo de una persona es moldeado por su entorno, sus experiencias y su relación con los demás. Así, por ejemplo, queridos jóvenes, si yo hubiese nacido en una cultura indígena, shuar, achuar o quichua, seguramente yo habría conocido, aprendido el idioma shuar, el idioma achuar, la forma de vestimenta, el modo como cazan y pescan, el dios en el que estas culturas creen, ¿ya?
porque el contexto, el entorno donde uno nace, influye. Los principios, las conductas, las normas, pues van siendo aprendidas por los sujetos que nacen en ese entorno, en esa cultura. Bueno, el etos y el yo no pueden entonces no pueden ser entendidos de manera aislada, sino que deben ser analizados dentro de un contexto social, dentro de un contexto cultural. El entorno, el entorno natural en el que se desenvuelve una persona puede influir en la forma en que éste percibe su identidad moral y ética, al igual que en su autoimagen y autoconcepto. Es importante tener en cuenta el contexto para entender completamente a una persona o a una comunidad. ¿Ya? Solo conociendo el entorno, el lugar, el territorio, la comunidad, de dónde proviene una persona, yo le puedo entender a esa persona en sus comportamientos, en sus actitudes. Mientras tanto, pues no puedo hacerme prejuicios, no puedo juzgar. Cada quien, digamos así, actúa, se comporta de acuerdo a lo que le han enseñado, a lo que han aprendido en una determinada cultura o en el lugar donde él o ella ha nacido. Entonces es importante tanto el yo como el etos para tener una comprensión, digamos así, más integral de la persona. Algunos ejemplos de etos. Existen etos, por ejemplo, religiosos, ¿ya? En este caso, la religión cristiana incluye como etos, como principios, como valores, la caridad, la humildad y el amor al prójimo. Si ustedes alguna vez han ido a misa, han estado participando en una celebración, normalmente quien preside, pues inculca estos valores, ¿no? Ese es el etos de la religión, esos valores. Asimismo, hay también etos profesionales. Por ejemplo, en el campo de de la medicina, implica que en este caso el médico actúe con una ética, porque el etos tiene que ver también con valores, con normas de comportamiento. Entonces, este profesional tiene que actuar con ética y mucha responsabilidad hacia los pacientes. No porque yo sea médico puedo hacer lo que me dé la gana, sino que tengo que respetar las normativas de cómo tengo que tratar a un paciente, qué debo hacer y qué no debo hacer, qué tengo que respetar. Asimismo, tenemos el etos en el ámbito político. En el ámbito político, este etos implica la vivencia de valores como la honestidad, la transparencia, el compromiso con el bienestar de la sociedad. Ustedes y nosotros, cuando elegimos a nuestros representantes desde el ámbito político, deberíamos cuidar este etos, ¿no? De buscar personas que sean honestas, que sean transparentes, que sean justas, que busquen la equidad. Entonces sí, puedo votar por ellos. Bien, también tenemos el etos deportivo. Pues el etos deportivo defiende, por ejemplo, valores como el respeto hacia los demás competidores. No porque yo soy jugador o estoy compitiendo puedo hacerle daño al otro compañero o compañera, ¿ya? Entonces, mi etos, mis principios, mis valores hacen que al otro deba respetarle. Bien, del mismo modo existen los etos culturales. Estos etos culturales incluyen valores como el respeto hacia los mayores, por ejemplo, en la cultura indígena quichua y también en la cultura achuar shuar. Siempre nos enseñan a que debemos respetar a nuestros mayores. Tenemos que saludarlos, tenemos que tratarlos bien. Entonces, el etos cultural, pues, incluye valores como el respeto a los mayores, la importancia que tiene la familia, la solidaridad con la comunidad y las prácticas. Un poquito ampliando la temática, el mundo que conozco yo un poquito con mayor profundidad es el etos andino. Hemos dicho que el etos es un conjunto de valores, es un conjunto de principios, es también un conjunto de prácticas, de acciones, ¿no es cierto?
Desde esta perspectiva, en el mundo andino, quichua sobre todo, se viven unos principios muy interesantes, mire. El Shuk Shunguya, el Shuk Yuyaya y el Shuk Maquilla. Vean, tres principios claves. El Shuk Shunguya quiere decir un solo corazón. El Shuk Yuyaya quiere decir un solo pensamiento. Y el Shuk Maquilla quiere decir una sola fuerza. Miren, son principios que rigen a esta comunidad indígena quichua. Qué hermoso sería, imagínense, si toda la comunidad tuviera un solo sentir, tuviera un solo pensar y hicieran fuerza en la minga, en el trabajo, en todo lo que tengan que hacer. Bien, otros principios también que forman parte de esta cultura, vean, es el amaquilla, amayuya, el amashua. Vean, también tres principios éticos fundamentales. El no ser ocioso, amaquilla. El ser una persona trabajadora, una persona comprometida, una persona que lucha, que busca el bien. Amayuya, no ser mentiroso. Hoy en día se miente mucho, empezando por los medios de comunicación. Se inventan cosas, se dicen falsedades. Y es importante que seamos amigos de la verdad, recuperar la verdad. Y el amashua quiere decir no ser ladrón. Si ustedes ven lo que sucede, ¿no? En el ámbito político, nuestros asambleístas, nuestros alcaldes, nuestros prefectos, quizás no todos, pero vean que muchos de ellos no entran a liderar, a gobernar una ciudad, un cantón, una parroquia. No entran con ganas de servir a la gente, sino a veces de servirse de la gente. Y no solo eso, sino que a veces los recursos públicos se llevan. Eso es Shua, llevarse lo que no le corresponde. Entonces, vean, son enseñanzas súper importantes que tienen dentro del etos andino. Amaquilla, no ser ocioso, amayuya, no ser mentiroso, y amashua, no ser ladrón. Fíjense si estos principios nosotros los asumiéramos, los interiorizaríamos, vean que las cosas cambiarían. Si nosotros los asumimos, los interiorizamos y los llevamos a la práctica, vean que el hacer política sería diferente, diferente. Asimismo, hay unas prácticas en el mundo andino quichua, ¿no? Estas prácticas, por ejemplo, del randi randi, que quiere decir la reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Hoy me ayudas, yo mañana te ayudo, ¿no? Otra práctica muy bonita como la minga, que es el trabajo comunitario, el trabajo en equipo, el trabajar por un bien común, por hacer una casa comunal, por limpiar las acequias, por ayudar a alguien que no tiene una casa y construimos juntos en minga una casa para una persona necesitada. ¿Ya? Y también hay otra práctica muy bonita, el maki takushunchi. Maki quiere decir mano, es decir, darnos la mano. ¿Ya? Y hoy estamos enfrentándonos a una mentalidad que viene desde Occidente, que es muy individualista, egoísta, que piensan solamente en ellos, ¿no? Sobre todo en los más poderosos. Y qué bonito que nosotros desde Latinoamérica, desde Aviala, podamos decir, no está bien que solo sigamos adelante con el individualismo y el egoísmo, sino mancomunadamente uniendo las manos, los corazones, los pensamientos, sigamos juntos adelante. Esto tiene que ver con el Makita Kushunchi, con el prestar la mano, con la solidaridad. Bueno, ahora vamos a reflexionar sobre el yo como cuerpo integral sin divisiones dicotómicas, parte de un contexto, de un entorno y de una historia. Vean, hasta hace poco se comprendía, sobre todo desde el pensamiento griego, ¿no? Platón decía que nosotros no somos seres integrales, sino que dice el cuerpo o la persona está dividido en cuerpo y alma, en cuerpo y espíritu. ¿Y cuál es la propuesta nuestra? De decir que no es así nuestro pensamiento,
sino que en nosotros está todo unido, todas las dimensiones están unidos. No hay esa división, ese corte entre cuerpo por aquí y alma por allá, cuerpo por aquí y mente por acá, cuerpo por aquí y espíritu por acá. No hay esa división, sino que nosotros en nuestro ser, en nuestra persona, todas las dimensiones están unidos, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también nosotros pertenecemos a un entorno natural, a un entorno natural, a un entorno ecológico. También pertenecemos a un contexto social. Pertenecemos o formamos parte de un grupo social, de una cultura. Y por supuesto, también nosotros tenemos un pasado, una historia. No somos un invento reciente. Fíjense que nuestro proceso evolutivo hasta ahora data de unos 13.700 millones de años. Para llegar a lo que somos ahora, han tenido que pasar 13.700 millones de años de ese proceso evolutivo. Entonces tenemos una historia, un contexto, un entorno. Y eso nos hace que seamos un sujeto integral. No soy yo solito fuera del mundo, sino que soy con el mundo, pertenezco a este mundo. Y por tanto, al pertenecer a este mundo, a esta Pachamama, a esta Madre Tierra, estoy llamado a cuidarlo, a valorarlo, ¿ya? Como dice la Constitución 2008, que la naturaleza es un sujeto de derecho, es decir, es un ser vivo. Es un ser vivo que a nosotros nos sostiene, que nos alimenta, que es fértil, que nos da todo. Y a veces nosotros no somos conscientes de eso y consideramos a la Madre Tierra como una cosa, como un objeto que hay que vender. Y si no veamos cómo las petroleras, estas grandes mineras aquí mismo en el país, explotan, explotan a la madre tierra, dañan a la madre tierra, contaminan las aguas, ¿ya? Contaminan el ambiente donde viven los animales, las aves, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de que ese otro ser es importante. No tienen conciencia de que si yo le hago daño a la Pachamama, a la madre tierra, estoy haciendo daño a los otros seres vivos. ¿Por qué? Porque hay un antropocentrismo, porque yo me siento el dueño del mundo, yo me siento por encima de los demás seres vivos, yo me siento superior a las otras especies. Al contrario, hoy estamos llamados a interactuar con los otros seres vivos. Y este es un poco el pensamiento de nuestras comunidades, ¿no? Qué bonito en las comunidades amazónicas, andinas, etcétera, o de la costa, hay gente que vive en las comunidades junto a otros seres vivos, ¿no? Y no solamente solito. Entonces vean qué riqueza, ¿no? Entonces yo me hago en esa relación con los otros seres vivos. Por eso decimos que hablar del ser humano como un ser integral es hablar de un alguien biológico, social, cultural e históricamente único, irrepetible e irreemplazable. Por eso es importante que nosotros nos amemos tal cual somos, ¿ya? Nos valoremos. Bueno, continuando, algunas visiones antropológicas acerca del ser humano. Fíjense que hay una visión monista. Mono quiere decir uno, no, la visión monista, que considera que el hombre es solo material. No somos espíritus, sino solo materia orgánica, ¿ya? Hay otra perspectiva de pensar, hay otra visión dualista, ¿no? En cambio, que divide a la persona en dos cosas separadas. Por un lado está el cuerpo y el espíritu. Y nosotros, en cambio, nos orientamos a tener una visión integral. Decimos que que el hombre, el ser humano, es un ser integral, parte de un contexto, parte de un entorno y de una historia. Somos parte, no somos todo, no somos dueño de nada, sino que somos uno más de todo este universo hermoso que nosotros tenemos. Algunas dimensiones constitutivas del ser humano, ¿ya? Todas estas dimensiones, no sé si ustedes ven ahí eh, un rostro donde están, más bien dicho, un rompecabezas, ¿no? Donde están las figuras. Bueno, a esos pedacitos, a esas figuritas,
pues le llamamos dimensiones. Entonces, nosotros gozamos de muchas dimensiones, de muchas fichitas, ¿no es cierto? Que están todos, están acomodados, todos están integrados y nos da una unidad, una unidad. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esas dimensiones que forman parte de nosotros. Bien, uno es que nuestra dimensión primera es que nosotros somos cuerpos sexuados. Somos varones o mujeres, somos cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto de ser cuerpo? El cuerpo es esa dimensión física, orgánica o material de la persona. Es lo que se ve, ¿ya? El cuerpo nos permite abrirnos a una relación. Nosotros con todo nuestro cuerpito nos relacionamos con los demás, no solamente a través de la razón o de la palabra, sino hoy mismo ustedes me ven hablando a mí, moviendo los dedos, moviendo los labios, moviendo la cabeza. Pues esto es parte del cuerpo y yo con todo ese cuerpo me estoy comunicando. Entonces el cuerpo nos permite relacionarnos, encontrarnos. Y también el cuerpo nos da una identidad. Ustedes si me ven a mí dirán, este señor, este profe es varón, es masculino. ¿Ya? Si ustedes ven ahí la imagen a mi izquierda, dirán, ahí está un varón y una mujer. Pues bien, eso nos da una identidad del cuerpo. Bien, el cuerpo también tiene diferentes lenguajes para comunicar. Hay un lenguaje erótico. Cuando nosotros vemos a alguien, ¿ya? Sentimos una atracción, ¿ya? Y si es del sexo opuesto, sentimos una atracción sexual, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay otro lenguaje que se llama el lenguaje agápico, que en cambio tiene que ver con, no me quedo solamente en la atracción sexual, sino que eh, el lenguaje agápico es un amor incondicional, o sea, yo te quiero, yo te amo porque eres persona, no porque eres bonito o atractiva o tienes un lindo cuerpo, etcétera. No, te amo con todo lo que tú eres, porque eres persona, te amo. Y hay otro lenguaje que es genital, que tiene que ver con el amor físico, con la relación sexual, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál de estos lenguajes domina en nosotros? ¿El lenguaje erótico, solamente la atracción sexual? ¿Llegamos a tener un lenguaje agápico, es decir, llegamos a amar incondicionalmente a alguien? ¿O también podemos quedarnos a veces en ese lenguaje genital, ¿no? En esto de un amor solamente físico, de una relación sexual y nada más. El llamado que les hago es que nosotros lleguemos a, a expresar ese lenguaje agápico, a querer a las personas por lo que son, no solamente por lo que tienen o por la belleza estética. Bien, los seres humanos, nosotros somos también mundanidad historizada. ¿Qué quiere decir esto de mundanidad historizada? Quiere decir que yo formo parte de este mundo. Y como yo formo parte de este mundo, soy un ser entre los seres, tengo que interesarme de todos los problemas sociales que acontecen en este mundo. Tengo que interesarme de la política, tengo que interesarme de cuidar la naturaleza, tengo que interesarme de la economía, tengo que interesarme de la ciencia, de la tecnología. ¿Por qué? Porque soy parte de este mundo. Y todo eso tiene que ayudarme a crecer en esa relación con el mundo, de cuidar a esta madre naturaleza, de tratarlo bien. ¿Ok? Por otro lado, la forma como nosotros nos humanizamos es humanizando, es cuidando, es trabajando, es construyendo un mundo mejor. ¿Ya? La tecnología, la ciencia, precisamente nos tiene que ayudarnos a ser cada vez mejores personas, a llevarnos mejor, a cuidar esta madre naturaleza. ¿Ya? El ser humano entonces no es un ser en el mundo, sino que somos con el mundo. Dependemos también del mundo. ¿Ya? El mundo, la naturaleza puede seguir adelante, ¿no es cierto?, sin nosotros, pero nosotros sin la naturaleza no podemos seguir adelante. Entonces es importante, al ser seres mundanos historizados, es importante que cuidemos a esta madre naturaleza. Tercero,
Somos también personas racionales, inteligentes. ¿Y qué quiere decir esto de la inteligencia? ¿Ya? La inteligencia, pues esta inteligencia tiene que ver con esa potencialidad que tiene el ser humano para discernir sobre la realidad. La inteligencia es lo que nos hace a nosotros tomar decisiones buenas o tal vez, bueno, esperamos tomar decisiones buenas, ¿no? O también si no utilizamos la inteligencia, a veces cometemos errores, ¿ya? Entonces, debemos ser inteligentes y el inteligente es aquel que discierne. Así como nosotros cogemos el sedazo y cernimos la harina, pues bueno, la inteligencia nos tiene que ayudar a eso, es decir, a saber escoger lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué es la razón, en cambio? La razón es esa capacidad lógica para efectuar relaciones reales y abstractas entre conceptos para formular juicios. Es decir, la razón es lo que nos permite hablar bien. La razón es lo que nos permite hablar con orden, con lógica. La razón es lo que nos permite hacer abstracciones entre los conceptos, ¿no? Bueno, ambas, tanto la razón y la inteligencia, pues responden a procesos cerebrales. Todo eso pasa aquí, se está procesando, ¿no? Y si ustedes ven a mi izquierda en la pantalla, ven esa cabeza, ¿no? ¿Cómo están las neuronas conectadas? Pues bien, es ahí en el cerebro donde se dan estos procesos biocerebrales, y es donde nosotros pues armamos las ideas, los conceptos, hacemos el discernimiento, pensamos que está bien, que está mal, ¿no? Es lo que nos permite también a tomar conciencia de las cosas. Por supuesto, fíjense ustedes que la, la inteligencia, la razón tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites porque no tenemos respuesta a todo. Falta seguir desarrollando el elemento racional, ¿ya? Pero bueno, estamos en camino hoy, por ejemplo, con la neurociencia. Vamos trabajando, vamos comprendiéndonos a nosotros mismos, vamos viendo cómo nuestro cerebro funciona, cómo aprende, ¿ya? Entonces, el hecho de que la razón tenga límite porque no puede dar respuesta a todo, exige que nosotros seamos personas más interculturales, estemos dispuestos a aprender de los demás, ¿ya? Porque todos los pueblos, todas las culturas nos pueden enseñar, nos pueden eh, mostrar cosas muy lindas, ideas, propuestas, proyectos, etcétera, ¿no? Todos, absolutamente, no hay cultura pobre, no hay culturas pobres, todas tienen mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender de ellos. Y por supuesto, la ciencia nos ayuda a eso. Seguimos adelante. Tenemos otra dimensión, la psicoafectividad. La psicoafectividad tiene que ver, queridos jóvenes, la psicoafectividad tiene que ver con las sensaciones, las emociones, los sentimientos que nosotros tenemos, ¿no? De alegría, de tristeza, de llanto, de dolor, ¿ya? Todo eso forma parte de nosotros y lo sentimos, ¿ya? Entonces, la psicoafectividad también tiene que ver con el acto de amar, de sentir, de ser tiernos, de ser bondadosos. La persona que es psicoafectiva, que ha desarrollado la psicoafectividad, es tierno, es bondadoso, ¿ya? Es aquello que abraza, que te da buenos consejos, que están en las buenas y en las malas contigo, ¿no? ¿Es por qué? Porque tiene afecto, porque te tiene cariño, porque te tiene ternura. Bueno, esa psicoafectividad, queridos jóvenes, empiezan desde el vientre materno. A partir de las 6, 7, 8 semanas que la madre está embarazada, pues el niño, el feto, el bebé que está dentro de la barriguita, siente afecto o rechazo.
Fíjense ustedes, si un papá le golpea a una mamá, también el niñito que está en la barriga, también el bebé, el feto que está en la barriga, recibe ese golpe, ese maltrato físico o también puede ser el maltrato verbal. ¿Y qué siente si le trata así el esposo a la esposa? Pues siente el niño en la barriga, así como siente la mamá, siente rechazo a esa otra persona, ¿no? Y por ende, tenemos que aniquilar, tenemos que dejar a un lado la violencia, el maltrato físico, el maltrato psicológico. Tenemos que tratarnos bien, tratarnos como seres humanos, como hemos dicho, usando la inteligencia, la razón, ¿ya? La niña o el niño aprende, conoce, desarrolla esas potencialidades afectivas, emocionales y sintientes en la familia. Es decir, el primer lugar o la primera escuela donde el niño aprende a ser amable, tierno, bondadoso, afectuoso es en la familia. Por tanto, hay que cuidar la familia. ¿Ya? Por eso decimos que la familia constituye el campo ecológico, donde el niño o niña aprende a amar y a ser amado, aprende a ser persona, se hace humano. Y la afectividad nosotros lo desarrollamos durante toda la vida. Necesitamos ser queridos y amados, no solamente cuando somos niños, sino también cuando somos jóvenes, cuando somos adultos mayores. Hasta el día de la muerte, de nuestra muerte, necesitamos sentirnos queridos, respetados, valorados. Hay de aquellos que dejan botado a los abuelitos. Yo conozco casos en que los nietos rechazan a sus abuelitos, a sus papás, les maltratan, les escupen, les golpean. Qué triste eso, ¿no? En lugar de brindar amor, cariño, respeto, abrazos, besos, de decir, papá, te quiero, te amo, los maltratamos. Entonces vean, si usted es una persona afectiva, pues tiene que demostrarlo. Vamos a la siguiente dimensión, la dimensión de la intersubjetividad. Ustedes ven ahí un dibujo, ¿no? La intersubjetividad tiene que ver con la capacidad de llevarnos con los demás, con la capacidad de dialogar, de entrar en consenso, de hablar en público, de vencer el miedo, de interactuar, de manifestar nuestros pensamientos, nuestras propuestas. ¿Ya? Entonces, es esa potencialidad que el ser humano tiene para el encuentro con las demás especies, no solamente con la especie humana, sino también con las especies animales, con las especies, en este caso, con las aves, con las plantas, etcétera, ¿no? Tenemos que saber interactuar. Y donde uno aprende a interactuar es precisamente en la comunidad, cuando asistimos a las mingas, cuando asistimos a las reuniones, cuando trabajamos juntos, cuando vamos a la escuela, al colegio, a la universidad. Son espacios donde nos socializamos, donde conocemos a las demás personas. Por eso decimos que el hombre y la mujer son seres para el encuentro, no para el desencuentro, sino para el encuentro. Tandaya ñaupaman katingapo. Bien, viene un valor hermoso de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos para tomar decisiones, para hacer elecciones en la vida, para saber elegir esto o lo otro, para saber optar este camino u otro camino. Y entiendo que ustedes han elegido estudiar, han elegido entrar a una universidad. Recordarles que la libertad siempre implica responsabilidad. La libertad siempre no puede estar divorciado de la responsabilidad. Cuando yo elijo, cuando yo decido, cuando yo tomo una decisión, tengo que llevar adelante, tengo que llevar a la ejecución esa decisión que yo tomo. Y yo tengo que responder por esa decisión. Ahora mismo ustedes han optado por una carrera, por los estudios universitarios, pues tienen que responder por esa elección que han hecho. No puedo pasar a la buena de Dios. Yo soy responsable de esa decisión que he tomado de ser estudiante y tengo que seguir adelante, aunque haya dificultades. Entonces, esa es la libertad, ¿no? Implica tomar decisiones, hacer elecciones y responder por las elecciones que yo hago.
Y continuamos con la dimensión ético-político. La ética tiene que ver con la práctica de los valores, de los principios, ¿no es cierto? Que ya hemos mencionado al inicio. Tiene que ver con el ethos. La ética, de hecho, la ética viene de ethos, porque es un conjunto de valores, ¿no es cierto? De principios, de conductas, de prácticas. Entonces, si la ética tiene que ver con los valores, un ético político, una persona política, tiene que buscar el bien común, el bien de la comunidad, el bien del país, el bien de una ciudad, el bien de una comunidad, de una parroquia. Tiene que buscar la justicia y tiene que actuar ese político con transparencia, con honestidad, con disciplina, con respeto a los demás. Y tiene que ayudar a que las comunidades, la gente, vivan en justicia, en equidad, ayudar a que los recursos se distribuyan equitativamente, donde no haya pobres ni ricos, sino que todos podamos vivir con dignidad. Y el buen político, pues es el que cuida de los ciudadanos, es el que gobierna, administra una ciudad bien, buscando el bien común, no el bolsillo propio como está pasando ahora, ¿no es cierto? Entonces, un buen político pues tiene que prepararse, tiene que formarse y tiene que irse haciendo en el camino. El político también tiene que ser un líder para la gente, un líder porque pues ayuda, anima a la gente que siga adelante. Un líder en cuanto que tiene ideas, tiene propuestas, tiene proyectos, pero pensando en la gente más necesitada de su comunidad, de su espacio, de su territorio. Y finalmente viene la trascendencialidad. El ser humano es un ser trascendente. No solamente nos quedamos en el espacio y en el tiempo, sino que nosotros somos seres espirituales. Ser trascendente quiere decir ser una persona espiritual. Y para ser una persona espiritual tenemos que encontrarnos con ese ser supremo. Qué bonito, por ejemplo, en la cultura quichua, la gente en los lugares sagrados busca encontrarse con Pachacama. O en la cultura Shuar, Achuar, los Achuar y los Shuar van a las cascadas para encontrarse con ese ser superior, con Aruta. Pues bien, eso lo hacemos ¿por qué? Porque somos seres espirituales, porque no solamente nos quedamos en las cuestiones o en las cosas materiales, sino que como ser trascendente, como ser espiritual, rebasamos todas estas cosas para encontrarnos con ese ser absoluto. Y solamente fíjense que los seres humanos somos capaces de eso. ¿No le han visto ustedes hablando de Dios, de la trascendencia a un perrito, a un gatito? No. O no le han visto orando o rezando, no. Sino los seres humanos sí somos capaces de superar este espacio y el tiempo para conectarnos con ese ser absoluto. Pues bien, ahora les invito a escuchar a un docente en relación a la temática del etos y el yo como parte de un contexto. Vamos a escucharle. Hola, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Fran Viteri. Soy profesor de la Universidad Politécnica Salesiana y de la Universidad Central del Ecuador. Su docente me ha pedido que les hable ahora del etos y el yo y el contexto. ¿Qué es el etos? El etos se refiere a la ética y los valores que una determinada persona tiene o que se rige de acuerdo a un determinado contexto. La ética se constituye en aquellos valores que direccionan el accionar humano. Los seres humanos actuamos movidos por una serie de valores que se nos da en un contexto determinado. Es importante también tomar en cuenta que estos valores no excluyen lo bueno y lo malo, sino más bien los integran para construir un ser humano que pueda cumplir con estos criterios éticos, ser buenas personas, ser buenos seres humanos, aportar a la construcción de una sociedad más justa. Eso lo hace desde la ética. Pero por otro lado también se encuentra el yo como ese agente constitutivo de nuestra identidad, de nuestra conciencia individual.
Ahí vamos a tener en cuenta los valores, las creencias, las tradiciones, nuestras experiencias pasadas, lo que hemos vivido y que nos definen como seres humanos, pero sobre todo que nos dan una identidad. En mi caso, la identidad de Frank. Tengo una historia de vida, unas creencias personales, unos valores que se me han inculcado a lo largo de mi historia vital. También vamos a ver que tanto el etos como el yo están inmersos en un contexto. ¿A qué me refiero cuando hablamos de contexto? Es este espacio en el cual interactuamos con otros sujetos, con otros seres humanos, pero que también nos configuran como tal. Es decir, no es lo mismo el contexto de la costa que el contexto de la sierra, no es lo mismo el contexto urbano que el contexto rural. El contexto desempeña un papel fundamental en el desarrollo de etos y de la identidad, ya que a partir de este contexto nos vamos a relacionar con los demás, vamos a interactuar en determinadas situaciones, pero va a estar siempre influenciadas por la ética, el etos, y por la identidad que yo le pongo a determinados actos. Por eso es importante consolidar una ética basada en los valores que nos permitan distinguir lo bueno y lo malo y que nos constituyan como seres humanos éticos para poder desenvolvernos en un contexto de manera significativa, pero de manera positiva. Es decir, teniendo conciencia de nosotros mismos, de nuestra ética, aportar también para construir una sociedad y un mundo mejor. Bien, le agradecemos al profesor Frank por alimentarnos también con sus ideas a la temática. Hola, buenas tardes con todos. Bien, en resumen, queridos jóvenes, en resumen, hemos dicho que el ethos es un conjunto de valores, de principios, de creencias que rigen la conducta de las personas, nuestras conductas y, por supuesto, el comportamiento de una comunidad. Y esto ciertamente nos da una identidad moral, una identidad ética al individuo que pertenece a esta comunidad. Si nosotros comparamos, por ejemplo, pusiéramos ahí, ¿no? A un indígena quichua, a un shuar, a un achuar, a un guaorani, a un taromenani. Cada uno de esas personas tiene un etos, cada uno de ellos tiene una identidad, cada uno de ellos tiene unos valores, una cultura, unos principios. Y nadie es superior a nadie, sino que debemos saber convivir, porque cada uno tiene también su verdad de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su forma de vida. Y eso merece que haya respeto, reconocimiento en esa diversidad de culturas, de personas. Bueno, el ser humano es único ser, es el único ser que da sentido a todo con lo que se relaciona y en esa relación el hombre se humaniza, humanizando el mundo. El ser humano es una realidad única, como hemos dicho, si bien hemos estudiado varias dimensiones, ¿no? Pero todas esas dimensiones están integradas y hacen que cada uno de nosotros seamos uno, irrepetibles, únicos. Y por ende la necesidad, queridos jóvenes, de que nos amemos, de que nos queramos, de que nos valoremos tal cual somos. No somos superiores ni inferiores a nadie. Hay que seguir adelante en la vida, alzando nuestra mirada, preparándonos, formándonos y seguimos adelante. No tenemos razones para sentirnos menos que los demás. Ya hemos descubierto ahora que cada uno tenemos esta riqueza del etos. Tenemos principios, valores, prácticas, cosas muy bonitas, ¿no? Y no hay necesidad de sentirnos menos que los demás. No hace falta que nos comparemos con los demás. Al contrario, orgullosos con nuestra identidad, con nuestra lengua, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, tenemos que seguir adelante. ¿Ya? Y es fundamental que nosotros, si pertenecemos a una cultura, aprendamos el idioma. Esto es fundamental. Si yo soy quichua, tengo que hablar el quichua,
porque eso me da identidad, eso me diferencia de los demás. Si no, sería igualito que los demás. Las culturas, en lugar de empobrecer al mundo, al contrario, son riqueza, le suman al mundo, le hacen más lindo, más colorido al mundo. Y por ende la necesidad de cuidar también a nuestra comunidad, a nuestra cultura, a todas las cosas hermosas que tenemos, ¿no? A nuestro arte, etcétera. Bueno, el ser humano, como el cosmos, es decir, la naturaleza y los demás seres, están en perenne proceso de ser, es decir, estamos en continuo hacernos como sujetos. El ser humano es un ser histórico, ya hemos dicho, y un ser de trascendencia y un ser inconcluso, en cuanto que vamos haciéndonos día a día. Recordarles, queridos jóvenes, que revisen su plataforma y avancen en el desarrollo del desafío estético. Asimismo, decirles, invitarles a que ustedes revisen el video del tema 1. Asimismo, revisen los foros, comenten, hagan sus tareas, estén atentos a las fechas de entrega, procuren no atrasarse y cualquier duda, pues me escriben a este correo. Les agradezco a ustedes un montón por su atención. Si desean profundizar en esta temática, pueden revisar aquí 3 materiales bibliográficos. Un abrazo a todos y que sigamos adelante creciendo en sabiduría, creciendo en conocimiento y, por supuesto, amando, valorando lo que somos y lo que tenemos. Hasta la próxima, queridos jóvenes.